María Corina desafía a Delcy con la venia de Trump. Irrumpe en el escenario político venezolano como una pieza que no solo describe hechos, sino que propone una lectura intensa, casi inquietante, de lo que podría estar ocurriendo detrás de los movimientos visibles del poder. La premisa es clara y contundente. Venezuela no está en pausa, no está congelada en un conflicto repetido, sino entrando en una fase distinta, más incómoda, más impredecible, donde las decisiones ya no responden únicamente a la lógica interna, sino a un entramado de intereses que se cruzan dentro y fuera del país. En ese contexto, el eventual regreso de María Corina Machado no aparece como un hecho aislado ni como una simple jugada política, sino como una alteración directa del equilibrio que hasta ahora ha permitido al chavismo sostenerse. Su figura irrumpe como un elemento que rompe la inercia, que obliga a reaccionar, que incomoda. Y del otro lado, como contraparte inevitable, se ubica Delcy Rodríguez, no solo como funcionaria, sino como el rostro más visible de un sistema que, lejos de desaparecer, sigue operando, ajustándose, resistiendo. No hay matices suaves ni interpretaciones tibias. Lo que se plantea es un choque, una confrontación que ya no se puede disimular bajo discursos diplomáticos o procesos indefinidos de negociación. La presencia de Delcy en el centro de la escena responde a esa necesidad de mostrar que el chavismo no está en retirada, sino en una fase de administración del poder. La relevancia de las nuevas leyes, tanto la ley de hidrocarburos ya promulgada como las leyes que se están discutiendo en este momento, que también van a tener incidencia en distintos ámbitos de la economía. Donde cada movimiento es calculado para evitar una fractura interna o una pérdida de control. Esa es una de las claves más relevantes del análisis. El chavismo no se presenta como un bloque debilitado que espera su final, sino como una estructura que ha aprendido a sobrevivir en condiciones adversas. La figura de Delcy Rodríguez sintetiza esa capacidad. No es simplemente una figura de transición, es una operadora que articula intereses, que sostiene equilibrios delicados, que intenta proyectar estabilidad en medio de una presión constante. Su rol, según la lógica del video, es ganar tiempo, reorganizar el discurso y evitar que cualquier fisura se convierta en una ruptura irreversible. Pero ese intento de control se enfrenta a una variable que cambia el ritmo del juego. María Corina Machado no es presentada como una dirigente más dentro del espectro opositor, sino como una figura que tiene la capacidad de alterar la dinámica completa. Su eventual regreso al país, Venezuela, que vengan a ver la verdad de Venezuela y no permitamos más que el espacio de diálogo entre nuestros países sea tomado por transnacionales de la comunicación, que sea el diálogo directo, el cara a cara con los gobiernos, el cara a cara con los inversionistas, con los empresarios que puedan venir a Venezuela y ver nuestra realidad. planteado como inminente, introduce un factor de urgencia que hasta ahora parecía diluido. No se trata solo de su liderazgo, sino de lo que representa, una narrativa de confrontación directa, de ruptura con la lógica de la negociación prolongada, de presión política que obliga a tomar posiciones. Insiste en que su aparición no resuelve la crisis por sí sola, pero sí modifica el clima. Y ese cambio de clima es determinante en un escenario donde la percepción pública, tanto dentro como fuera de Venezuela, juega un papel central. La oposición, fragmentada durante años, encuentra en esa figura una posibilidad de reactivación. El chavismo, en cambio, se ve obligado a responder, a justificar, a recalcular. En medio de ese choque, aparece un tercer actor que complejiza aún más la escena: Donald Trump. La idea de que el regreso de Machado ocurre con una especie de venia de su administración no es menor ni decorativa. Es, en realidad, el eje que redefine toda la lectura, porque implica que las decisiones clave sobre Venezuela no se están tomando únicamente en Caracas, sino también en Washington, bajo criterios que no siempre son transparentes.
La figura de Trump introduce una lógica distinta, menos ideológica y más pragmática. El video sugiere que su postura no responde únicamente a una defensa abstracta de la democracia, sino a un cálculo estratégico donde entran variables como el petróleo, la migración, la estabilidad regional y la competencia geopolítica. Bueno, yo quisiera también resaltar un logro muy importante para el año 2025, donde Venezuela finalmente, después de una década, ya tuvo cero importación de combustible. Todo el combustible requerido para la movilidad interna fue provisto por la producción nacional de nuestra industria de los hidrocarburos. Desde esa perspectiva, su papel no es el de un aliado incondicional de la oposición ni el de un enemigo absoluto del chavismo, sino el de un actor que maneja la ambigüedad como herramienta. Esa ambigüedad es, de hecho, uno de los elementos más inquietantes del análisis, porque mientras por un lado se envían señales que pueden interpretarse como respaldo a una transición, por otro se mantienen canales de comunicación con el poder existente. Esa doble vía genera incertidumbre, pero también permite a Estados Unidos conservar margen de maniobra. En un escenario tan volátil, no comprometerse completamente con una sola opción puede ser una forma de mantener influencia sobre todas. El resultado es un tablero donde nadie tiene control absoluto, pero todos intentan imponer su ritmo. Venezuela aparece así como un espacio de disputa que trasciende sus propias fronteras. No es solo una crisis interna, es un punto de convergencia de intereses internacionales. Cada movimiento, cada declaración, cada silencio tiene implicaciones que van más allá de la política doméstica. La tensión que describe el video no es solo política, sino también temporal. Hay una sensación constante de que algo está por suceder, de que las próximas semanas pueden ser decisivas. Esa percepción no es casual. Forma parte de una narrativa que busca mantener la atención, pero también refleja una realidad. En contextos de alta incertidumbre, el tiempo se convierte en un recurso estratégico. Para el chavismo, extender el tiempo puede significar consolidar su control, normalizar su permanencia, diluir la presión. Para la oposición, acelerar los procesos es casi una necesidad, una forma de evitar que la inercia termine jugando en su contra. Para Estados Unidos, manejar los tiempos permite ajustar la presión, abrir o cerrar espacios según convenga a sus intereses. En ese cruce de tiempos y estrategias, la figura de Delcy Rodríguez queda particularmente expuesta. No solo debe sostener el aparato del Estado, sino también gestionar las tensiones internas de un movimiento que enfrenta desgaste, cuestionamientos y presiones externas. Su desafío no es menor: mantener la cohesión sin mostrar debilidad, negociar sin ceder demasiado, proyectar control en medio de la incertidumbre. El regreso de María Corina Machado, en ese contexto, funciona como una prueba. No solo para la oposición, que deberá demostrar si puede reorganizarse en torno a un liderazgo claro, sino también para el chavismo, que deberá decidir cómo responder, si endurece su postura, si abre espacios de negociación o si intenta absorber el impacto sin modificar su estructura. Y en el fondo de todo, como una sombra constante, está la influencia de Trump. Su papel no es estático. Puede inclinar la balanza hacia una presión más fuerte o hacia una negociación más flexible. Puede respaldar movimientos que aceleren una transición o tolerar dinámicas que permitan una continuidad controlada. Esa capacidad de moverse entre opciones es lo que lo convierte en un actor decisivo, pero también en una fuente permanente de incertidumbre. Lo que queda claro, al final, es que Venezuela no está frente a un desenlace simple. No hay una línea recta que conduzca a una resolución clara. Lo que hay es una superposición de escenarios, de intereses, de estrategias que se cruzan y se contradicen. El video no intenta resolver esa complejidad, sino exponerla, amplificarla, convertirla en una advertencia. Porque lo que está en juego no es solo quién ocupa el poder, sino cómo se redefine el sistema político en su conjunto.
Si el chavismo logra adaptarse y mantenerse, aunque sea bajo nuevas formas. Si la oposición consigue articular una alternativa real y sostenida. Si los actores internacionales deciden intervenir de manera más directa o seguir operando desde la ambigüedad. En ese sentido, la escena que se construye es la de un país en suspensión, pero no inmóvil. Un país donde cada movimiento puede alterar el equilibrio, donde cada decisión puede tener consecuencias profundas. Delcy Rodríguez representa la resistencia del poder instalado. María Corina Machado encarna la posibilidad de ruptura. Donald Trump simboliza la variable externa que puede acelerar, frenar o desordenar todo el proceso. Esa combinación no ofrece certezas, pero sí una conclusión inevitable. Venezuela sigue siendo un terreno de disputa abierta, donde nada está completamente definido y donde el futuro se construye, paso a paso, en medio de tensiones que no dejan de intensificarse.